Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, empecemos. Todavía escucho ese grito cada noche. No el mío, ni el de mi esposa, sino el de mi hijo. Resonando a través del fuego. Ese sonido no provenía del dolor. Provenía de la incredulidad. Del tipo que hace un niño cuando el mundo lo traiciona y nadie corre lo suficientemente rápido. Gritó una vez, luego nunca más. Yo estaba a 3 calles de distancia cuando sucedió. Mi hijo Esteban acababa de llamar para decirme que había olvidado su almuerzo, su lunch. Se rió de ello. Dijo que le pediría algo prestado a su mejor amigo. 5 minutos después, el humo del portón de su escuela se elevaba como una bandera negra en el aire invernal. Cuando doblé esa esquina, supe que esto no era solo otro accidente. El fuego no se extendía como el caos. Ardía como un mensaje. La gente estaba paralizada, maestros gritando, sirenas. Y allí, en medio de la carretera, mi chico, con la piel ampollada, la ropa medio derretida, yaciendo junto a la banqueta donde alguien vertió gasolina. Caí de rodillas antes de que alguien pudiera detenerme. Alguien susurró, los buitres de hierro, la pandilla lo hizo de nuevo. No, eso no era posible. Dejé ese tipo de mundo hace años. Agarré su mano, todavía cálida, temblando. Sus ojos lucharon por enfocarse en mí. Papá, duele. Y luego sus labios se volvieron pesados como si las palabras ya no pudieran salir. Todo lo que yo había llegado a ser, un padre, un esposo, un hombre tranquilo, ardió con él. Horas más tarde, el hospital olía a productos químicos y dolor. Los médicos intentaron todo. Solo me senté allí viendo una línea en el monitor aplanarse frente a mí. Mi esposa, Lidia, temblaba a mi lado, susurrando preguntas que yo no podía responder. ¿Quién haría eso? ¿Por qué nuestro hijo? ¿Por qué a la luz del día? El detective, el sargento Aro, dijo que los atraparían pronto. Ya tenemos un sospechoso. Adolescentes, la mayoría de una pandilla local. No dejé que terminara. No me importaba el pronto porque pronto no arregla las cenizas. Cuando salieron de la habitación, saqué mi vieja cartera militar, algo que no había tocado desde mi retiro. Dentro había un parche, Unidad de Operaciones Especiales 9, Operativo Gabriel Torres, 26 años, 43 misiones y cada fantasma todavía vivo dentro de esos números. Me dije a mí mismo que había enterrado esa parte para siempre. Pero el duelo hace cosas a hombres como yo. Cava tumbas y luego susurra que las llenes de nuevo. Esa noche los reporteros invadieron las puertas de la escuela. Niños llorando, padres abrazando a sus hijos con más fuerza. Yo me quedé allí solo entre las torretas parpadeantes. No lloré. No pude. Había sido entrenado para no sentir nada durante explosiones, traiciones, incluso el lamento de camaradas moribundos. Pero esto rompió el código. La policía marcó el rastro de la quemadura con tiza. Se podía ver exactamente cómo lo hicieron. Esquina junto a la reja, rastro de combustible hasta la banqueta, encendedor arrojado desde la moto. Preciso, intencional, lo que significaba una cosa. Alguien les enseñó esto, así que me quedé después de que todos se fueron. Cuando las luces se apagaron, me agaché donde había estado el cuerpo de mi hijo y noté algo medio enterrado en la grava. Una placa de metal quemada, medio derretida. No era de la policía, no era joyería de pandillas. Era una placa de identificación militar, dog-tag, y no era mía. Mi estómago se anudó. Ese tipo de placa solo viene de un lugar. El tipo de misiones de las que nadie habla. Buitres de hierro podría ser la fachada, pero esto era militar en sus raíces. Cuando llegué a casa, Lidia estaba sentada en el borde de nuestra cama sosteniendo la foto de Esteban. Sus ojos estaban rojos, pero había algo más. No solo dolor, sino miedo. El tipo que viene cuando has visto este tipo de violencia antes. Pregunté suavemente, Lidia, ¿alguna vez has escuchado ese nombre antes? ¿Buitres de hierro? Ella no respondió de inmediato, solo me miró fijamente, apretando la foto con más fuerza. Son solo chicos de la ciudad, ¿verdad? Por favor, Gabriel, no empieces algo de nuevo. ¿De nuevo?
Esa única palabra me dijo todo lo que ella no dijo. Me senté frente a ella. ¿Qué quieres decir con, de nuevo? Ella miró hacia otro lado. ¿Sabes a lo que me refiero? No, no lo sé. Ya no. Ella volvió su rostro hacia la ventana. Prometiste que tu guerra había terminado. Estudié su reflejo. Labios temblorosos. Ojos que no se encontraron con los míos ni una vez. Un silencio que hablaba más fuerte que la verdad. Mis instintos gritaban. Esto no se trataba solo de una pandilla. Algo más grande había salido de mi pasado y había encontrado a mi hijo. En medio de la noche, mientras ella finalmente dormía, abrí la cochera y rebusqué en cajas. Cosas que ella pensaba que yo había destruido hace años. Mis armas habían desaparecido, pero mis recuerdos no. Archivos, nombres, operaciones, cada misión encubierta que dirigí desde el 96 hasta el 2022. Y allí estaba, un nombre conectado a mi última misión antes del retiro, Mateo Cruz, un hombre al que solía llamar hermano, mi carnal. Fue declarado muerto en combate después de que quemamos su ubicación en una base enemiga en el desierto. Pero nunca encontramos el cuerpo. Yo mismo había escrito el informe final. Una línea simple, cuerpo confirmado. No se requiere recuperación. Mentí ese día porque a veces tienes que enterrar a los hombres antes de que ellos te entierren a ti. Ahora la pregunta colgaba en mi cabeza. Si Mateo Cruz estaba vivo, ¿qué estaba haciendo cerca de la escuela de mi hijo? A la mañana siguiente, la sargento Aro regresó. Señor Torres, encontramos una de las motos de los atacantes cerca de una bodega. La misma etiqueta de la pandilla. Estamos verificando huellas. Asentí, fingiendo escuchar. Detrás de sus palabras, escuché la misma inutilidad burocrática que había visto en el extranjero. Le estreché la mano, le agradecí, cerré la puerta y le puse el seguro. Esto ya no se trataba de violencia de pandillas. Esto era un mensaje, un desafío. Fui a mi estudio, abrí mi vieja laptop militar y me conecté a una red encriptada que no había tocado en años. Muchos de mis antiguos enlaces estaban muertos, excepto uno, B. Velázquez. Braulio Velázquez. Mi antiguo compañero de reconocimiento, el tipo de hombre que sabía cuándo las explosiones eran políticas y cuándo eran personales. El mensaje que le envié fue breve. Se llevaron a mi chico. Misma firma que Riad 03. Necesito ojos sobre Mateo Cruz en chinga. En cuestión de horas, Braulio respondió con un número de teléfono y una línea. Todavía no has terminado, fantasma. Al atardecer, me paré en la puerta de la habitación de Esteban, su cama aún desordenada, sus dibujos de soldados pegados a la pared. Siempre decía que quería ser como yo algún día. No sabía lo que eso significaba. Me senté en su cama y sostuve uno de sus cuadernos. Dentro, encontré algo que heló mi pulso. Una nota doblada como algo que se pasan entre niños. Decía, tu papá ya no los asusta. Dijeron que le enseñarían una lección que nunca olvidará. Debajo, letras dibujadas como una marca. 4 buitres de hierro. Sabían exactamente quién era yo y querían que sufriera. Las noticias repetían la historia una y otra vez, mostrando fotos de la escuela de Esteban, la escena del crimen, el caos. Me senté a mirarlo en la oscuridad. Mi reflejo en la televisión parecía un fantasma. Un hombre que una vez creyó que podía vivir tranquilamente después de una vida de guerra. Estaban equivocados. A veces tienes que resucitar al monstruo que crearon para quemar el mundo que mató a tu hijo. A la mañana siguiente, el mundo se sentía tranquilo, demasiado tranquilo, como si supiera algo que yo no. No había dormido. El olor a humo todavía se aferraba a mi ropa sin importar cuántas veces me duchara. Cada vez que el agua golpeaba mi piel, casi podía escuchar a Esteban llamando mi nombre de nuevo. Lidia estaba sentada a la mesa de la cocina, con el café intacto frente a ella. Sus ojos estaban vacíos, el rímel ligeramente corrido bajo el rojo. Ella susurró, el detective llamó. Encontraron a uno de los chavos. Está bajo custodia. La miré, esperando que dijera algo que sonara a esperanza. Pero sus siguientes palabras me atravesaron. Creen que fue un error. Un error, dije, con la voz temblorosa.
¿Crees que unos niños rocían accidentalmente a alguien con gasolina y le prenden fuego? Ella se estremeció ante mi tono, pero no habló. En cambio, empujó un pequeño sobre a través de la mesa. Esto llegó anoche. Estaba pegado al buzón. Lo recogí con cuidado. Dentro había una fotografía, una toma borrosa de mi parado junto a la tumba de Esteban de solo unas horas antes. En el reverso, escrito con marcador negro, bienvenido de nuevo, fantasma. Mi pulgar se congeló en el papel. Solo unas pocas personas me llamaron así alguna vez. La voz de Lidia se quebró. ¿Qué significa eso, Gabriel? ¿Quién lo envió? Tragué saliva con dificultad. Alguien que debería haber permanecido enterrado. Más tarde ese día, me reuní con Braulio en un patio de trenes abandonado en la orilla de la ciudad. Había envejecido, pero esa misma mirada permanecía en sus ojos. El tipo que los soldados mantienen cuando han visto demasiadas bolsas para cadáveres. Encendió un cigarrillo. Deberías haber llamado antes. Pensé que estabas fuera. Exhaló, sacudiendo la cabeza. Nunca estamos fuera. Tú eras el limpio, ¿recuerdas? Odiaban eso. ¿Quién es?, pregunté. Me miró por un largo segundo, como probando si podía manejar la verdad. ¿Recuerdas a Mateo Cruz? Mi sangre se heló. Él murió. Supongo que no tan muerto. Braulio sacó una carpeta delgada de debajo de su abrigo y la arrojó sobre el cofre de mi camioneta. Dentro había fotos de vigilancia. Mateo vivo, más delgado, cicatrices en su mandíbula, ojos más cabrones de lo que recordaba. Llevaba una insignia de seguridad privada con una compañía llamada Eje Rojo Global. Miré hacia arriba bruscamente. Esa es una firma de defensa. Contratos gubernamentales, operaciones paramilitares y encubrimientos de cárteles y pandillas. Braulio dijo, el rumor es que usa pandillas callejeras como cortinas de humo para operaciones más pequeñas, tráfico, reconocimiento, jales independientes. Ese equipo de buitres de hierro fue entrenado por uno de sus mandaderos. ¿Por qué mi hijo? Porque desapareciste y lo dejaste en el 03. Lo dejaste morir. Tal vez encontró tu archivo. Tal vez tu nombre desencadenó algo desagradable. Mateo nunca olvidó nada. Pensé en la placa de identificación que encontré en la escuela. Braulio, dije en voz baja. Dejó esa placa en las cenizas. Quería que la viera. La expresión de Braulio se endureció. Entonces ya sabes que esto no ha terminado. Cuando regresé a casa, Lidia estaba sentada en la sala de estar con las noticias en silencio. La imagen de la escuela de Esteban llenaba la pantalla. Se volvió hacia mí. ¿A dónde fuiste? Fuera, dije, quitándome la chamarra. ¿Fuera dónde, Gabriel? La gente está mirando. Esos hombres podrían seguir. Esos hombres son fantasmas de mi pasado, interrumpí, y ahora han tocado a mi hijo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me prometiste que esa vida se había ido. Prometí proteger a esta familia y fallé una vez. Nunca más. Ella se puso de pie, con la voz temblorosa. ¿Crees que la violencia arregla esto? Es por eso que regresaron en primer lugar. Eso me detuvo. La miré lenta y deliberadamente. ¿Qué acabas de decir? Ella se congeló, dándose cuenta demasiado tarde de que sus palabras revelaron algo. Di un paso adelante. ¿Cómo sabes por qué regresaron? Ella se apartó. Yo no quise decir. Lidia. Mírame. Mi tono bajó. Tranquilo, frío, peligroso. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Mateo me llamó hace meses. Dijo que necesitaba hablar contigo, que había gente persiguiéndolo. Sonaba desesperado. Y pensé. ¿Pensaste qué? ¿Qué ayudarías al hombre que traicioné y no me lo dirías? Su voz se quebró. No pensé que realmente haría algo. La miré, atónito por la ingenuidad, o tal vez la negación. Le diste un enlace, ¿no? Mi dirección, mi teléfono, algo tuyo. Mateo no podía encontrarme de otra manera. Solo quería mantenernos a salvo, susurró.
A salvo. Me reí amargamente. Le entregaste al lobo el mapa de nuestra puerta. Salí de la casa antes de decir algo de lo que me arrepentiría. El sol estaba bajo, rojo sangre contra las nubes. Aparqué a 3 kilómetros de distancia, agarrando el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Necesitaba pruebas antes de actuar. Llamé a Braulio de nuevo. Investiga las comunicaciones de Mateo. Necesito todo. Él suspiró. Te estás metiendo en un desmadre que termina en sangre. Nací en sangre, dije y colgué. A medianoche, Braulio me envió un archivo encriptado. Dentro había registros telefónicos, mensajes entre un número de eje rojo y un contacto privado no listado. El contacto estaba registrado bajo el nombre de L. Torres. Mi pecho se apretó. La cadena de mensajes comenzó hace 3 meses. Mateo, dile que podemos enterrar el pasado si se queda callado. Lidia, él ya te enterró. Mateo, entonces le devolveré el favor. Cada músculo de mi cuerpo se entumeció. Cerré los ojos, sintiendo mi pulso martillear detrás de ellos. Nunca fue aleatorio. Nunca se trató de guerras territoriales o pandillas. Mateo había usado a mi familia para sacarme a la luz. Y mi esposa, ya sea por miedo o culpa, había jugado directamente en sus manos. Al amanecer, conduje de regreso a la escuela. La cinta de la escena del crimen ondeaba suavemente con el viento. Me paré allí donde cayó Esteban, donde mi vida se partió por la mitad. Un conserje cercano me miró y dijo suavemente, dicen que un hombre vino aquí anoche, se quedó aquí durante horas, no dijo una palabra, solo miró la pared. ¿Viste su cara?, pregunté. Él asintió. Alto, cicatriz limpia aquí abajo. Trazó su línea de la mandíbula con el dedo. Dijo algo antes de irse, dijo, dile al fantasma que estoy en casa. Esa fue suficiente confirmación. Mateo Cruz ya no se escondía. Me estaba desafiando. Miré al suelo una última vez donde habían estado las cenizas y bajé la voz. Elegiste al niño equivocado y al padre equivocado. Un viento frío barrió el lugar, esparciendo polvo por el pavimento como humo regresando al aire. Esto ya no era solo dolor. Era guerra vestida de silencio. Para el tercer día, dormir era un lujo que no podía permitirme. Cada respiración que tomaba llevaba el olor a llanta quemada y gasolina. Una sombra que me seguía a todas partes. Mi hijo se había ido. Mi esposa me estaba mintiendo. Y el hombre al que una vez salvé en el campo de batalla acababa de declarar la guerra en mi propia ciudad. No quería venganza. Aún no. Quería respuestas. Del tipo que llegan solo cuando escuchas con atención, como en combate, cuando el silencio te dice más que las palabras. Conduje a través de la ciudad para encontrarme con Braulio en una vieja bodega en la orilla del río, medio derrumbada y apestando a aceite. Solía ser una terminal de envío. Ahora era territorio fantasma. Él estaba esperando cerca de un banco de trabajo, una laptop brillando con un azul tenue en la oscuridad. Asintió cuando entré, con los ojos sombríos. Saqué la información que pediste. No te va a gustar. ¿Qué encontraste? Braulio giró la laptop hacia mí. La pantalla mostraba imágenes fijas de vigilancia, rostros de hombres con tatuajes de buitres de hierro reuniéndose con hombres en armadura de seguridad privada. Logotipos de eje rojo global en sus mangas. No eran adolescentes rebeldes. Estaban entrenados, disciplinados. Mateo está convirtiendo pandillas callejeras en soldados, dijo Braulio. Él los financia, los entrena y los usa para sacar armas de bases desmanteladas. Los chavos creen que son intocables. Él está construyendo algo, Gabriel. Miré una foto congelada a mitad de cuadro. 3 hombres encapuchados llevando garrafas de combustible cerca de la escuela. La cámara marcaba la hora de la mañana en que murió Esteban. Fueron soldados una vez, murmuré. Él les está enseñando precisión militar para asesinatos en el patio de recreo. Braulio se inclinó más cerca. Se está burlando de ti. Cada movimiento, cada carta, es como si quisiera que lo persiguieras. Mi mandíbula se tensó. Entonces le daré exactamente lo que quiere. Cuando llegué a casa,
Lidia estaba sentada en el sofá mirando la televisión de nuevo. Podía decir que no se había movido desde que me fui. Su voz se quebró cuando habló. ¿Dónde estabas? Buscando al hombre que asesinó a nuestro hijo. Te dije que la policía. La policía no puede encontrar a hombres que no existen en las bases de datos. Arrojé una memoria USB sobre la mesa. ¿Todavía crees que esto es aleatorio? Ella la recogió, con las manos temblando. ¿Qué es esto? Imágenes. Mateo, eje rojo, la pandilla. Tus registros telefónicos. Su rostro perdió el color. Gabriel, detente. No mientas de nuevo. Las lágrimas llenaron sus ojos. Dijo que si no respondía a sus llamadas, sucedería algo peor. Tenía miedo. Deberías haberme tenido miedo a mí, y grité antes de poder detenerme. La habitación se quedó en silencio, del tipo que corta más profundo que cualquier palabra. Ella miró hacia abajo, luego susurró, ¿has cambiado? No, dije, con la voz baja. Simplemente dejé de fingir ser normal. Esa noche, cargué la vieja maleta de lona del ático. Todavía olía a hierro y arena. Cada arma adentro estaba desmontada. Cada herramienta destinada a misiones que se suponía que no debían existir. Mis manos recordaban cada pieza instintivamente. El peso, el ritmo, el sonido de la precisión encajando en el propósito. Deslicé mi cuchillo de nuevo en su funda. 26 años me enseñaron cómo desaparecer, susurré. Tal vez así es como empezaré. Conduje hasta las afueras donde pasaban el rato los buitres de hierro, estacionamientos abandonados, moteles quemados y puentes pintados con aerosol. Aparqué mi coche lo suficientemente lejos para que ninguna cámara captara mi placa. La medianoche avanzaba lenta. Seguí a 3 de ellos desde una licorería, observando desde las sombras. Se reían mientras caminaban bajo una farola parpadeante, lanzando un encendedor entre ellos como un trofeo. Uno de ellos se jactó, deberías haber visto la cara del ruco. Güey, el vato estaba llorando como si le hubiéramos quemado el alma. Mi sangre se heló. Salí del callejón. Se congelaron al sonido de mi voz. ¿A ustedes, cabrones, les gusta jugar con fuego? El más chaparro se volvió. ¿Quién chingados eres tú? Caminé más cerca, el viento llevando mis palabras como acero. Solo un padre. Me moví antes de que pudieran sacar sus cuchillos. 2 pasos, un desarme, presión en la mandíbula, rodilla a la panza, un borrón de entrenamiento. El tercero intentó correr. Lo agarré por el cuello y lo estrellé contra el cofre de un coche. ¿Dónde está Mateo Cruz?, gruñí. ¿Quién dio la orden? No lo sé. Lo juro, carnal. Nos pagó a través de un tipo llamado. Escupió sangre. Colt. Lo llamamos Colt. Ese es militar. Trabaja para Eje Rojo. Lo dejé caer y saqué una foto de mi bolsillo. La placa de identificación quemada. ¿Alguna vez has visto esto? Los ojos del chico se abrieron de par en par. Esa es de Colt. La usa todo el tiempo. Eso era todo lo que necesitaba. Los dejé golpeados, pero respirando. No estaba aquí para una masacre. Aún no. Estaba cazando algo más profundo. Para cuando volví al coche, mi ritmo cardíaco era constante de nuevo. Esta era la calma que solía venir antes de las emboscadas. Me susurré a mí mismo, comenzaste tu guerra en un patio escolar, Cruz. Ahora la terminaré en tu puerta. Al amanecer, me reuní con Braulio de nuevo. Estaba cansado, tocando archivos en su celular. Realmente agitaste las calles. Se ha corrido la voz. Estás cazando. Necesito a Colt. Braulio asintió. Eje Rojo tiene un edificio fachada bajo un nombre logístico falso. Carga vía Carmesí, sector industrial sur. Puedo conseguirte esquemas. No necesito esquemas, dije en voz baja. Solo necesito entrar. Me miró inquieto. Estás planeando algo, ¿verdad? Solo reconocimiento, ¿verdad? Exhaló humo de su cigarrillo y murmuró, el reconocimiento generalmente termina en sangre cuando eres tú. Al anochecer,
Estaba dentro del perímetro del complejo de carga. Años de entrenamiento convirtieron cada sombra en un aliado. Las cámaras de seguridad barrían arcos lentos y predecibles. Los guardias no eran disciplinados, demasiado relajados. Me deslicé entre ellos hacia una fila de contenedores de envío. Cada uno estaba marcado con etiquetas codificadas, propiedad de eje rojo. Dentro de una caja, encontré lo que no quería ver. Cientos de armas pequeñas, origen OTAN, números de serie rayados, todas preparadas para distribución. Armas de arsenales militares, del tipo que solo alguien con autorización podría mover. Y allí, sentada encima de una caja, había una foto sujeta bajo un imán de bala. Mi foto de boda. Lidia, Esteban y yo sonriendo. Debajo, una sola línea escrita con marcador: tu familia construida sobre mentiras, destruida por la verdad. Mi estómago se retorció. Desde algún lugar detrás de mí, una voz resonó. Siempre llegabas tarde, fantasma. Me giré, arma en mano, pero el lugar estaba vacío. Un altavoz crepitó en uno de los contenedores. La voz crepitaba a través de estática distorsionada. Apenas estamos comenzando, viejo amigo. Sigue cavando. Tal vez descubras lo que tu esposa nunca te dijo. Los altavoces se cortaron. Por un momento, todo lo que pude escuchar fue mi propia respiración. Esto ya no era venganza. Era una cacería orquestada por un hombre que sabía exactamente cómo dibujar el dolor como un mapa. Y yo estaba caminando directo hacia él, paso a paso. Parte 4. Traición bajo el mismo techo. No fui a casa de inmediato. El viento que venía del río se había vuelto frío, pero necesitaba la tranquilidad antes de volver a entrar en esa casa. La imagen de nuestra foto de boda clavada en cajas de municiones seguía repitiéndose. Cada parpadeo de memoria cortando más profundo. Cuando finalmente estacioné afuera, el coche de Lidia todavía estaba en la entrada, luces encendidas en la cocina. Por un momento, me quedé sentado mirando la ventana. Ella estaba caminando de un lado a otro, con las manos presionadas sobre su cara como alguien esperando noticias que ya sabían que los arruinarían. Entré sin decir una palabra. El olor a café y miedo llenaba el aire. Ella se volvió rápido. Gabriel, ¿dónde estabas? El detective vino de nuevo. Puse un pequeño trozo de papel en el mostrador. La tinta estaba corrida, la escritura con la inconfundible letra de Mateo. No está muerto, Lidia. Ha estado vivo todos estos años y está aquí. Su voz bajó a un susurro. Mateo, eso no es posible. La miré a los ojos. ¿Has hablado con él? Ella se estremeció, retrocediendo. No, no mientas. Nos está observando. Dejó nuestra fotografía en una de sus salas de suministros. ¿Crees que eso es coincidencia? El aliento de Lidia se cortó. Dijo que solo necesitaba ayuda. No sabía lo que estaba planeando. Lo juro. Dijo. ¿Qué dijo? Que si no prestabas atención, la gente comenzaría a morir. Dijo que necesitaba que vieras lo que cuesta la lealtad. La miré con incredulidad. ¿Le creíste? ¿Le creíste al hombre que dejé atrás después de que vendió a todo un pelotón por dinero? Sus lágrimas llegaron rápido. Tenía miedo por nosotros. Él sabía todo sobre ti. Fechas, misiones, códigos. Me dijo que mataste a personas inocentes. Hice mi trabajo, dije fríamente. Y si alguna vez crucé la línea, fue para mantenerte respirando. La habitación se quedó en silencio excepto por el zumbido del refrigerador. Ella se cubrió la boca, sollozando suavemente. Gabriel, no pensé que lastimaría a Esteban. Pensé que si respondía a sus llamadas, si escuchaba, lo mantendría alejado. No podía moverme. Durante años, había enfrentado interrogatorios, misiles, traiciones y uniformes. Pero esto, estar parado frente a la mujer a la que prometí confiar, rompió algo que el combate nunca pudo. Más tarde, me senté solo en los escalones del porche mientras la noche se asentaba a nuestro alrededor. Mi mente seguía dando vueltas a las mismas preguntas. Mateo no estaba tratando de matarme de inmediato. Quería que me volviera contra ella primero. Así era como trabajaba.
Armar el corazón antes de que las balas comiencen a volar. El mensaje de Braulio vibró en mi celular. Rastreé uno de los envíos de Mateo. Moviéndose por el puerto a medianoche mañana. ¿Le entras? Escribí de vuelta, ahí te veo. No le dije a Lidia. Adentro, la encontré dormida en el sofá, agarrando una de las mantas de Esteban. Había un dolor extraño al verla así, rota, aterrorizada, culpable. Quería odiarla. En cambio, simplemente me sentí vacío. La noche siguiente, los muelles estaban en silencio absoluto. La única luz provenía de una media luna y unas pocas lámparas de patio dispersas. Braulio se agachó junto a una pila de contenedores. Mira nocturna presionada contra su ojo. El envío sale en 30. Músculo de pandilla local en el sitio, susurró a través de la lente. Los vi. Los mismos chicos de buitres de hierro cargando cajas en un camión negro. Detrás de ellos había un hombre alto con la cara oculta bajo una capucha. Movimiento agudo, deliberado. Ese es Colt, dijo Braulio. El manejador de campo de Mateo. Acerquémonos. Nos deslizamos alrededor de los contenedores lejanos, manteniéndonos bajos. Podía sentir mi pulso estabilizándose en ritmo de soldado. Cuanto más nos acercábamos, más claras se volvían sus voces. Cruz dijo, quemen todo lo que queda en la última casa. Colt ordenó, él no quiere rastro, solo cenizas. Mi corazón se congeló. La última casa. Estaba hablando de la mía. Antes de que pudiera moverme, mis botas rasparon débilmente la grava. Colt se giró, levantando su arma. ¿Contacto? Los disparos resonaron en la noche. Braulio gritó, ¡cúbrete! Nos lanzamos detrás de un contenedor mientras las balas atravesaban el metal. Chispas llovieron en la oscuridad. Me asomé, disparé 2 veces. Una ronda golpeó el hombro de Colt. Tropezó, maldiciendo. ¿Crees que puedes esconderte detrás de fantasmas, Torres? Gritó. Cruz ya está dentro de tu casa. Mi estómago cayó. Corrí hacia la camioneta, ignorando el grito de Braulio detrás de mí. Colt disparó de nuevo, rozando mi brazo. El dolor apenas se registró. Llegué a la salida, las llantas chirriando contra el asfalto mientras salía disparado del puerto. El viaje a casa se sintió interminable. Mis manos temblaban en el volante, no de miedo, sino de furia. Cuando doblé hacia mi calle, vi el parpadeo naranja contra las cortinas de nuestra sala de estar. Las llamas ya trepaban por la pared. Pateé la puerta principal para abrirla. El calor golpeó fuerte. Lidia. Su grito vino de arriba. Corrí a través del humo, agarré su brazo, la arrastré por el pasillo mientras los escombros llovían del techo. Irrumpimos en el patio delantero justo cuando el segundo piso cedía detrás de nosotros. Ella tosía, las lágrimas cortando líneas limpias a través del hollín. Te dije que no se detendría. Las sirenas se acercaban. La abracé mientras sollozaba en mi pecho, el fuego pintando nuestras caras con luz roja. Lo detendré, dije en voz baja, pero no de la manera que él espera. Antes del amanecer, después de que los bomberos despejaran los escombros, encontré los restos derretidos de una pequeña caja de metal cerca de las cenizas de nuestro porche. Dentro había otra fotografía. Esta vez de Mateo y un Esteban adolescente parados uno al lado del otro, como un recuerdo que nunca debería haber existido. En la parte inferior estaba escrito, tu familia fue mía primero. Las palabras cortaron más profundo que cualquier bala. Me paré en el aire frío de la mañana, mirando el humo donde solía estar nuestro hogar y susurré, ¿quieres mi atención, Cruz? La tienes. El cielo se estaba volviendo gris. En algún lugar allá afuera, Mateo Cruz estaba sonriendo, pensando que había ganado. No tenía idea de qué tipo de guerra acababa de reavivar. El marco quemado de nuestra casa todavía humeaba cuando salió el sol. Cada tablón de madera estaba ennegrecido. El olor a gasolina retorciéndose en el aire como veneno. El departamento de bomberos lo llamó un encendido intencional. Yo lo llamé una promesa. Mateo Cruz ya no se escondía detrás de las sombras. Quería que yo ardiera también.
Lidia estaba sentada en la banqueta envuelta en una manta que uno de los vecinos había sacado. La mirada en sus ojos era distante, vacía, como si estuviera en otro lugar. De vuelta en el momento, se dio cuenta de cuán lejos nos había seguido el pasado. Le entregué una botella de agua. «Necesitas descansar». Ella la sostuvo, pero sus dedos temblaban tanto que no podía abrirla. «¿A dónde iremos?» «A algún lugar donde no puedan encontrarte», dije. Sus ojos se levantaron lentamente. «Siempre te encuentran, Gabriel». Eso podría haber sido cierto una vez, pero esta vez no iba a esperarlos. Al mediodía, estaba en una casa segura que Braulio mantenía fuera de la ciudad, una vieja cabaña rodeada de pinos y silencio. Tenía equipo de radio, armas y mapas esparcidos por el suelo como un centro de mando. Cuando entré, no levantó la vista de su laptop. «Colt está muerto», dijo. «La policía lo encontró en el río hace una hora. Disparo de ejecución. Cruz elimina los cabos sueltos rápido». Respiré hondo. «Entonces nos movemos más rápido». Braulio empujó una carpeta hacia mí. «Vas a necesitar ayuda». Contacté a algunos viejos nombres. Los que todavía responden llamadas como esta. Abrí la carpeta. Dentro había 3 hojas de perfil. Víctor Herrera, ex experto en demoliciones, Rigo Barrios, infiltración y reconocimiento, y César Vargas, francotirador y logística. Todos ellos fantasmas de operaciones que no existían en el registro. ¿Vendrán?, pregunté. Ya dijeron que sí, respondió Braulio. Salvaste todas sus vidas una vez. Supongo que pensaron que ahora es el momento de pagarlo. Un momento después, una camioneta se detuvo afuera. El primero en cruzar la puerta fue Víctor. Grande, con cicatrices, llevando esa misma sonrisa fácil que siempre usaba antes de una misión. «Bueno, chingados», dijo. «Nunca pensé que te vería de nuevo en uniforme, Torres. ¿Cuál es el objetivo?» «El nombre es Mateo Cruz», dije. «Mató a mi hijo, quemó mi casa. No me importa si tiene un ejército. Lo voy a desarmar pieza por pieza». Rigo entró detrás de él, delgado y callado como siempre. Sus ojos recorriendo la habitación, escaneando ventanas, esquinas, salidas. «Eje rojo global», murmuró. Solía ejecutar operaciones para ellos. Escuché que se han vuelto privados a fondo. Entrenando sicarios, moviendo arsenales. Si Cruz está dirigiendo eso, tiene un alijo federal. César soltó una risa corta. Entonces traemos la tormenta. Durante horas, construimos el plan. Cada ubicación de caja, cada bodega mapeada en la pared. Rigo ya había hackeado las comunicaciones de Eje Rojo a través de frecuencias desechables. Encriptadas pero descuidadas. Conectó la transmisión a través de un altavoz. Siseo estático. Luego la voz de un hombre irrumpió. Cruz quiere el envío redirigido a través del fuerte remanente. Espera que el fantasma siga el rastro equivocado. Fuerte remanente. Mi vieja base de entrenamiento. Abandonada, pero todavía llena de túneles ocultos y municiones olvidadas. Mateo ya no solo me estaba poniendo el cebo. Estaba escribiendo el siguiente capítulo él mismo. Víctor sonrió, agudo y peligroso. Supongo que olvidó que los lobos conocen esos túneles mejor que él. Miré a cada uno de ellos a su vez. Sin muertes innecesarias. Entramos en silencio. Desmantelamos su operación, encontramos pruebas, lo llevamos a la corte militar. Quiero esto legalmente quemado, no enterrado. Braulio arqueó una ceja. ¿Legal? ¿Desde cuándo los fantasmas creen en las cortes? Miré el mapa. Desde que me di cuenta de que la venganza muere rápido, pero la justicia. La justicia deja una cicatriz que pueden ver para siempre. Esa noche, hice una última parada antes de la misión, la tumba de Esteban. El cementerio estaba tranquilo, el viento suspirando a través de las hojas secas. Coloqué la insignia de la escuela de mi hijo en la lápida. Cuando tenía tu edad, susurré, pensaba que la fuerza significaba sobrevivir a lo que otros no podían. Ahora sé que es perdonar lo que ellos nunca perdonarán.
Me quedé allí mucho tiempo, respirando el frío hasta que los faros cortaron el borde del campo. El coche de Lidia. Ella salió envuelta en mi vieja chamarra. ¿Crees que alejarte de mí me mantiene a salvo?, dijo suavemente. ¿Te mantiene viva?, respondí. Su voz se quebró. ¿Vas tras él? Sí. Y si mueres, será por la razón correcta esta vez. Ella miró hacia abajo, algo temblando detrás de sus ojos. Le dije a Mateo dónde encontrarte una vez. No dejaré que eso sea lo último que hice. Incliné la cabeza, confundido. Fui a la policía, dijo en voz baja. Les di todo. Mensajes, llamadas, cuentas. Lo están rastreando también. Tendrás aliados desde adentro. Por primera vez en días, sentí algo más que rabia. ¿Lo hiciste bien? Las lágrimas corrían por sus mejillas. Por favor, vuelve. Ahuequé su cara suavemente. Si no lo hago, dile que intenté ser mejor. De vuelta en la casa segura, el equipo preparó su equipo. ¿Enfoque tranquilo? Memoria muscular militar. Rigo revisó sus cuchillas. Víctor empacó cargas. Braulio cargó unidades de datos. César limpió su rifle con calma quirúrgica. Rigo levantó la vista. Fuerte remanente a 40 minutos. ¿Vamos esta noche? Asentí. Cruz cree que me está atrayendo a campo abierto. Hagámosle pensar que tiene razón. Víctor sonrió con suficiencia. ¿Listo para esto, jefe? Me ajusté mi viejo chaleco, la tela oliendo levemente a arena y humo. Nací listo para esto. Condujimos a través de la noche, 4 camionetas negras cortando la carretera como sombras. Las estrellas arriba parecían frías y distantes, igual que las que solía mirar desde suelo extranjero. Por primera vez desde la muerte de Esteban, mi ritmo cardíaco se sintió constante de nuevo. Los viejos instintos habían regresado, agudos y precisos. Esto ya no se trataba de una casa quemada. Se trataba de cerrar un capítulo que demasiados hombres habían dejado abierto. A medida que la base aparecía a la vista, sus viejas torres de vigilancia recortadas a la luz de la luna, me susurré a mí mismo, terminemos esto donde todo comenzó. Mateo, lo que no vi. Estacionados a casi 1 kilómetro de distancia bajo una lona negra había 3 de los camiones de Mateo esperando, motores fríos, armas cargadas. Él ya sabía que veníamos. Parte 6. La tormenta silenciosa. El viaje al fuerte remanente fue silencioso. Cada kilómetro de asfalto agrietado tensaba el aire en la camioneta. Aquí fue donde comenzó para la mayoría de nosotros. Los ejercicios, el silencio, los fantasmas. Ahora volvíamos como los hombres que el lugar había construido y olvidado. Víctor apagó los faros mientras el camino desaparecía en el bosque. A medio kilómetro. Sin movimiento en la térmica. Rigo escaneó la oscuridad. Estarán adentro. Alguien siempre guarda su orgullo. Miré hacia adelante, al contorno de la vieja base. Techos derrumbados, torres oxidadas, una luz de luna nerviosa cortando a lo largo de la cerca. Cada instinto gritaba que Mateo quería esta imagen exacta en mi cabeza. Me atrajo aquí porque sabía que vendría. Simplemente ya no me importaba. Cortamos la cerca cerca del túnel de drenaje. Me moví primero, los demás cayendo en formación. Un patrón grabado en nuestros huesos. Adentro, el polvo crujía bajo las botas, el aire agudo con el olor a aceite de armas viejo y agua de lluvia. Rigo, susurré, revisa el ala sur. Él asintió y desapareció en la sombra. Braulio se arrodilló junto a un viejo conducto de energía que zumbaba débilmente. Redirigió la corriente. Alguien está usando la red de nuevo. Entonces está aquí, dije. Víctor sonrió. Bien. Nos ahorra gasolina. Cruzamos a los barracones principales. Una sola linterna brillaba en el extremo del pasillo, sus llamas constantes. Una mesa estaba puesta debajo de ella. 5 placas de identificación dispuestas en una línea. La mía es una de ellas, murmuró Braulio. No solo te está cazando a ti. Está organizando un funeral. Desde algún lugar en la oscuridad,
Una voz resonó a través de un intercomunicador. Calmada, segura, familiar. Bienvenido a casa, fantasma. ¿Cómo está la familia? Mi estómago se volvió frío. Mateo, grité. Muéstrate. Llegaremos allí. Pero primero, un juego. Siempre te gustaron los rompecabezas. Una puerta se abrió de golpe al final del pasillo. Víctor giró su rifle. Una sombra cruzó la puerta. Pequeña, rápida. 2 disparos estallaron, rebotando en metal. Siguió el silencio. La voz de Rigo crepitó por las comunicaciones. Están flanqueando. 3 hostiles en el corredor noreste. Chíngatelos, ordené. El fuego de armas rodó a través del vientre de concreto de la base. El ruido creció y luego se desvaneció de nuevo en nada más que latidos y respiración. Despejado, informó Rigo. Solo entonces noté la carta deslizada debajo de las placas de identificación. La abrí. Una sola línea escrita con la letra precisa de Mateo. Ella tampoco te fue leal. Pregúntale a Braulio cuáles eran sus verdaderas órdenes. Mis ojos se levantaron hacia él. Braulio se congeló. Gabriel, no lo hagas. ¿Qué es esto? Él vaciló. Después de Riad, cuando desapareciste, el comando me dijo que si alguna vez resurgías, debía informarlo. Tenías demasiados secretos. No confiaban en que te mantendrías enterrado. Me vendiste. Estaba siguiendo órdenes, dijo en voz baja. Hasta que mataron a tu hijo. Entonces vine a terminar esto por los dos. La rabia golpeó rápido, pero el deber me mantuvo firme. Lo terminamos. Luego arreglamos lo nuestro. Nos adentramos más en la base. Las habitaciones se volvieron más estrechas, las sombras más densas. La voz de Mateo nos seguía a través de los viejos altavoces como si viviera en las paredes. ¿Construiste tu vida sobre mentiras, Gabriel? Un hogar falso, una paz falsa. ¿Alguna vez le dijiste lo que Riad realmente costó? No escuches, siseó Víctor. Quiere tu cabeza nublada. Pero sí escuché porque cada palabra que Mateo hablaba llevaba un recuerdo que no podía sacudir. Llamas, gritos, el campo convertido en vidrio. Ese chico no se suponía que fuera tuyo. Lidia me buscó antes de que te casaras con ella. ¿Te dijo eso? Braulio golpeó su puño contra una pared. Corta la transmisión. Lo detuve. No. Mi voz salió plana. Déjalo hablar. El intercomunicador hizo clic una vez, 2 veces. Luego su risa llenó la habitación. Nos vemos en el corazón del fuerte, fantasma. Trae lo que queda de tu conciencia. Rigo señaló. La firma de calor de la torre central acaba de dispararse. Ese es él, dije. Terminamos. El camino a la torre estaba bordeado con tenues luces rojas de emergencia. Mateo debe haberlas encendido él mismo. El aire llevaba el aroma a pólvora quemada y aceite fresco. Había estado esperando aquí desde que el primer cuerpo golpeó el suelo hace semanas. Llegamos a la escalera de metal. El sonido de las botas resonando hizo eco, luego disparos. El rifle de César crujió 1, 2 veces, derribando 2 figuras. Quedan 3, gritó. Me moví rápido, los demás cubriéndome. Irrumpimos en el último piso. Una sala de mando abierta despojada de todo menos mapas. Una laptop reproducía imágenes de seguridad mostrando mi casa quemada. La tumba de Esteban. Nuestras vidas rotas repitiéndose en bucle. Y luego, al otro lado de la habitación, salió de detrás de las pantallas. Mateo Cruz. Más viejo, con cicatrices. Los mismos ojos. Los ojos que una vez me tranquilizaron a través de tiroteos en el desierto ahora fríos como ceniza. Él sonrió. ¿Te ves cansado, fantasma? Mataste a mi hijo. Inclinó la cabeza. Tú mataste mi vida. La diferencia es que te dieron medallas por ello. Víctor apuntó su rifle. Suéltalo, Cruz. Mateo levantó la mano lentamente. ¿Crees que esto termina conmigo muerto?
¿Crees que no planeé cada bala en sus recámaras? Presionó un pequeño detonador contra su arnés de pecho. Última lección, fantasma, dijo. El control es una ilusión. Antes de que pudiera moverme, la primera explosión golpeó el ala sur. Toda la torre tembló, el fuego derramándose a través del vidrio destrozado. Braulio agarró la laptop. Tiré de Mateo hacia adelante, estrellándolo contra el suelo mientras las baldosas del techo llovían fuego. Él tosió sangre y se rió. Nos vemos pronto, carnal. Luego presionó el gatillo. Un destello cegador se tragó todo. Cuando el humo se disipó, estaba de espaldas en la tierra fuera del fuerte. Víctor estaba arrastrando a Braulio fuera de los escombros. La torre ardía detrás de nosotros como el día del juicio final. Rigo gritó, tenemos un vehículo entrante. Identificación desconocida. Me giré a través de las llamas. Una SUV negra aceleraba hacia nosotros. Faros cortando a través del humo. Derrapó hasta detenerse. La puerta se abrió de golpe. Lidia salió, temblando. Ella gritó, Gabriel, ¿está vivo? Mateo está vivo. Me llamó desde el túnel. Me volví hacia las llamas justo cuando el movimiento parpadeaba bajo el concreto colapsado. Alguien arrastrándose a través del fuego, todavía respirando. Esto no había terminado. Ni siquiera cerca. Parte 7. Juramento de sangre. El humo todavía rodaba por las colinas detrás del fuerte remanente. Cuando nos reagrupamos en el borde del bosque, todos tosían, con las caras manchadas de hollín. La torre se había derrumbado, pero nadie creía que Mateo Cruz se hubiera ido. Se había deslizado a través de demasiadas trampas para morir así de fácil. Braulio se apoyó en la defensa de la camioneta, envolviendo una tira de gasa alrededor de su brazo. Tenía túneles, graznó. Viejos pozos de mantenimiento debajo de la base. Los está usando para mover equipo. Entonces todavía está bajo nuestros pies, dije, y he terminado de perseguir fantasmas. Rigo señaló hacia la línea oscura de árboles. Alguien viene. Levantamos armas hasta que una figura solitaria tropezó desde el humo. Uno de los chavos de buitres de hierro, tal vez de 19 años, quemado en un lado de su chamarra. Cayó de rodillas, con las manos levantadas. No disparen, por favor. Me dejó aquí. Lo agarré por el cuello y lo arrastré a campo abierto. Sus ojos estaban muy abiertos, las pupilas temblando de shock. ¿Dónde está Mateo Cruz? Él tosió. Abajo en los túneles. Dijo que solo éramos cebo. Dijo que nadie sale vivo. ¿Nombre? Susurré. Tito, susurró. Tito Barrios. Víctor lo levantó. Es el mismo vato que vimos cerca de las imágenes de la escuela. Tito me miró directamente. No sabía que era tu hijo, Don. Nos dijo que era un trabajo de mensaje, solo vandalismo. Dijo que nadie iba a morir. Lo empujé contra la camioneta. Vertió gasolina sobre un niño. Tito comenzó a temblar. Fue Cole. Él lo encendió. Juro que intenté detenerlo. Cruz nos pagó para asustarte. Eso es todo. Dijo que tu pasado se mataría a sí mismo si golpeábamos donde dolía. Miré a sus ojos y vi algo real. Pánico, tal vez culpa. Vas a mostrarme esos túneles. Una hora más tarde, nos movíamos a través de una grieta en la ladera que apestaba a diésel y metal. Víctor llevaba la luz. Rigo mantenía la punta, silencioso como el humo. Tito nos guió hacia abajo a través de túneles de concreto forrados con grafiti y cajas medio vacías estampadas con eje rojo global. El chavo susurraba mientras caminaba. Tiene una habitación segura más adentro. La llama el pozo. Guarda todo allí. Archivos, dinero, influencia. En una bifurcación, Rigo se congeló. Sensores de movimiento. No sabía. Miré a Tito. ¿Dónde está el interruptor de apagado? Señaló una pequeña caja metálica en la pared. Cable rojo, luego azul. Víctor los cortó rápido, el sudor latiendo en su sien hasta que el LED parpadeó y murió.
Nos movimos otros 50 metros antes de que las voces flotaran hacia nosotros. Cruz quiere las muestras movidas esta noche. ¿Y la mujer? Dijo, tráiganla. Le pronuncié las palabras a Braulio. ¿Lidie? Él asintió una vez, con el rostro sombrío. Levanté mi mano. A mi señal. Los golpeamos rápido. 2 guardias abajo antes de que alcanzaran los rifles. El tercero blandió su pistola. Rigo lo derribó con una sola ráfaga. El corredor más allá se abrió a un amplio búnker. Lo primero que vi fue una pared de vidrio y detrás de ella, Lidia esposada a una silla, golpeada pero viva. La voz de Mateo rodó sobre los altavoces de nuevo. Simplemente no te detienes, ¿verdad? Salió de las sombras lejanas, calmado como siempre. Auriculares brillando por el resplandor de los monitores. Déjala ir, dije. Él sonrió. Ella tomó su decisión. Igual que tú. Todos lo hicieron. La voz de Lidia se quebró a través del intercomunicador. Gabriel, está mintiendo. No, no lo está, intervino Mateo, su tono casi tierno. ¿Recuerdas Ria? El complejo de orfanato que arrasaste porque el comando dijo que albergaba armas. 20 civiles quemados vivos, familias. Lidia estaba allí como médico de socorro. Ella vio lo que hiciste. Así es como nos conocimos. El suelo se sintió como si se inclinara debajo de mí. No. Ella te buscó años después porque se suponía que nunca debías saberlo. Quería perdón. Yo quería pruebas de que los monstruos se esconden detrás de medallas. Los ojos de Lidia estaban salvajes detrás del vidrio. Traté de detenerlo. Lo intenté por Esteban. Mateo inclinó la cabeza. ¿Ves, fantasma? Esta historia nunca tuvo héroes, solo deudas. Rigo susurró, órdenes. Bloquea las salidas, murmuré. Antes de que Mateo pudiera reaccionar, Víctor lanzó una granada aturdidora a través de la puerta. La luz blanca se tragó la habitación. Me estrellé a través de la neblina, derribé a Mateo por el suelo y lo estrellé contra la pared. ¿Hablas de deudas? Gruñí. Aquí está la mía. Escupió sangre, todavía sonriendo. Demasiado tarde. Ya la apagué en fuego. Miré hacia los monitores. Explosivos, temporizadores armados marcando en la mitad de las pantallas. Había conectado los túneles para estallar. Equipo de desarme ahora, gritó Braulio. Víctor y Rigo corrieron a los paneles, cortando líneas mientras las chispas siseaban. Arrastré a Mateo hacia arriba y lo estrellé contra el vidrio, separando a Lidia. Dime cómo detenerlo, susurré en su oído. Casi riendo. No puedes. Solo una carga importa. La que está debajo de la silla de tu esposa. Luego mordió con fuerza algo de metal entre sus dientes. Un estallido de sangre y quedó flácido, cápsula de cianuro. Lo dejé caer. Gabriel, gritó Víctor. Quedan 12 segundos. Disparé a las esposas de las muñecas de Lidia, la agarré y corrí. Los demás siguieron a través del humo y los escombros mientras el fuego nos perseguía por el túnel. La explosión golpeó detrás de nosotros. Calor, ruido, polvo, todo a la vez. La explosión nos arrojó a la tierra afuera. Cuando el zumbido finalmente se desvaneció, la noche se había tragado el cielo. Partes de la ladera habían desaparecido. El túnel colapsó. El cuerpo de Mateo Cruz estaba enterrado en algún lugar de ese infierno. Lidia yacía a mi lado, tosiendo, temblando. Se acabó. Miré las llamas crecientes. No, dije en voz baja. Piezas como él no solo arden. Se pudren primero. Braulio se sentó a nuestro lado, limpiándose la mugre de la cara. ¿Crees que tenía copias de seguridad? Siempre tenía copias de seguridad, respondí. Y acabamos de darle una nueva historia para contar. Por primera vez desde la muerte de Esteban, vi el amanecer arrastrándose sobre la línea de árboles, delgado y gris. Pensé que tal vez, solo tal vez, finalmente habíamos roto la cadena. Entonces el teléfono en mi bolsillo vibró. Número desconocido. Un mensaje, no ha terminado hasta que el nombre del chico esté limpio.
MC. Miré la pantalla, las letras difuminándose en humo. Mateo Cruz estaba en algún lugar allá afuera, respirando mi aire de nuevo. Y la guerra no había terminado. Parte 8. Colapso de los buitres. Al amanecer, finalmente entendí lo que Mateo realmente quería. La muerte no era su objetivo. La desgracia lo era. Quería que mi vida terminara como la suya había comenzado, solo, desconfiado, sin nombre en las sombras. Pero yo no era el mismo soldado que él recordaba. Me enseñó cómo construir fantasmas. Ahora usaría esas lecciones en su contra. Enterramos lo que quedaba del túnel, luego condujimos a un motel abandonado en el borde de la carretera. Braulio se conectó a la red encriptada de Eje Rojo mientras Víctor montaba guardia junto a la ventana, con el rifle firme. Rigo estaba clasificando discos duros rescatados del búnker, medio derretidos pero lo suficientemente legibles para rastrear rutas de dinero. Líneas de código se desplazaban por la laptop. Braulio murmuró, esta no es solo la operación de Cruz. Vendió tecnología de Eje Rojo a pandillas callejeras en todo el país. Los buitres de hierro fueron solo un lote de prueba. Reclutar, lavar el cerebro, desplegar. Entonces colapsamos la máquina, dije. Cada cuenta, cada ruta. Rigo miró. ¿Estás hablando de apagón total? Estoy hablando de justicia, dije. Del tipo que los gobiernos nunca firmarán. 2 horas más tarde, el motel se convirtió en nuestra sala de guerra. Cada contacto sobreviviente que tenía de la antigua unidad se conectó a través de un relé seguro. El tipo de hombres que habían desaparecido del registro hace mucho tiempo. Víctor fijó hojas de mapas en las paredes. Golpeamos sus centros principales simultáneamente. Suministros, comunicaciones, frentes civiles. Una vez que la financiación muere, el escudo de Mateo se evapora. Braulio tecleó más rápido. El sudor corría por su sien. Puedo falsificar su firma e inundar sus servidores. Parecerá que la propia gente de Cruz lo saqueó. Para cuando lo solucionen, estarán demasiado ocupados matándose entre ellos. Lidia estaba sentada en silencio en la esquina, envuelta en una manta. No había hablado mucho desde la explosión. Sus ojos seguían nuestros movimientos como si no estuviera segura de si confiar en mí de nuevo. Finalmente, dijo, si haces esto, sabrán que vino del círculo de Mateo. Cazarán todo lo que él haya tocado, incluyéndome a mí. La miré a los ojos. Entonces desapareces esta noche. Su voz se quebró. Gabriel, no puedo seguir huyendo. Sí, puedes, dije suavemente. Porque debes hacerlo. Ella miró hacia abajo, luego susurró, él tiene razón. Cuando esto termina, ninguno de nosotros gana. Tal vez tenía razón. Pero el chico que perdimos merecía paz, no titulares. Al anochecer, estaba en movimiento. Víctor cargó 2 camionetas con equipos transmisores falsos. Los drones de Rigo flotaban sobre el perímetro exterior, escaneando patrullas de Eje Rojo. Lidia se alejó en la SUV de repuesto de Braulio, con lágrimas en los ojos, la carretera tragándose sus luces traseras. Cuando desapareció sobre la cresta, me volví hacia el equipo. Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Braulio sonrió levemente. No habría venido si la hubiera. Presionó Enter. La tormenta de la red comenzó. Dentro del motel, los ventiladores de las computadoras aullaban mientras los datos fantasma asaltaban el sistema de Eje Rojo. Millones de mensajes falsos, coordenadas, contratos de éxito, todos apuntando a los principales lugartenientes de Mateo Cruz. Víctor observó a través de binoculares. Ya se están moviendo. Convoys saliendo de bodegas. Deben pensar que han sido traicionados. A kilómetros de distancia, comenzaron los disparos, pequeños al principio, luego barriendo las bandas de radio como un incendio forestal. El imperio de Cruz se estaba volviendo contra sí mismo. Rigo revisó su transmisión. La charla de buitres de hierro es un desmadre. Algunos creen que Cruz los vendió. Otros piensan que los federales están quemando su nombre. Perfecto, dije. Dejen que se coman entre ellos. Pero la victoria tiene un costo que sientes en el silencio entre explosiones.
Cuando la última señal de radio se cortó, todo lo que escuché fue el viento empujando a través de ventanas rotas. Braulio miró la pantalla, con la voz baja. Llamada entrante. Misma codificación que Mateo usó antes. Respondí. El audio cobró vida con un crujido. Respiración débil en el otro lado. ¿Crees que matar peones entierra al rey? La voz de Mateo era tranquila, casi divertida. Acabas de quemar 1000 cuerpos para mantener tu alma limpia. Tu imperio se lo merecía. Mi imperio fue tuyo primero. Entrenaste a esos niños a través de los programas que ayudaste a diseñar. Simplemente cambiaron de nombre. Golpeé mi puño en la mesa. Deja de esconderte detrás de fantasmas. Mateo, he terminado de esconderme. Hay un archivo en la unidad 6B de tu búnker. Ábrelo. Braulio vaciló y luego hizo clic. La pantalla se llenó de fotos, contratos oficiales, rutas de transferencia, firmas. Una de ellas era mía. El archivo mostraba que el alcance de reclutamiento juvenil original que diseñé hace años para la rehabilitación contra pandillas había sido reutilizado directamente en pruebas de eje rojo. Mateo no creó el monstruo. Yo lo había hecho. Él susurró, tú construiste el fuego, Gabriel. Yo solo vertí la gasolina. Luego la línea murió. Por un largo momento, ninguno de nosotros habló. Víctor finalmente murmuró, no cambia lo que hizo. No, dije, pero cambia lo que pensé que era. Miré los mapas, las líneas enredadas de objetivos, los pines rojos marcando cada ciudad infectada por nuestras propias tácticas. La venganza se sentía demasiado pequeña ahora. Esta no era solo la enfermedad de Mateo. Era la nuestra. Braulio dijo en voz baja, se dirige a algo llamado la fundición. Último pin rastreable de su señal. Sitio militar reutilizado para defensa privada. Rigo cargó su rifle. Entonces ahí es donde termina esto. Salimos del motel antes de la medianoche. La ciudad detrás de nosotros brillaba con el caos. Pandillas dispersándose. Explosiones marcando donde los buitres de hierro se volvieron unos contra otros. Para cuando salió el sol, su marca era ceniza. Mientras conducíamos, Víctor dijo, contarán historias sobre esto. Redes enteras colapsando de la noche a la mañana. Déjalos, dije. Mientras evite que los niños ardan en las puertas de la escuela de nuevo. Rigo me miró. Vamos a la fundición ahora. Asentí. El último santuario de Cruz. Una vez que lo saquemos, lo terminamos limpio. Braulio revisó el rastreador GPS. Un tenue pulso rojo en el mapa. Nos está esperando. Incluso podría querer que esto termine con cámaras. ¿Estás listo para ese tipo de luz? Miré el horizonte, el primer rastro del amanecer cortando a través de la neblina. Listo o no, dije, esto termina donde debería haber terminado hace años. A medida que el camino se curvaba hacia la silueta oscura de la fundición, el viento traía sirenas distantes. Ecos de una guerra que ambos comenzamos y ya no podíamos detener. Parte 9. Fuerte remanente. La fundición se elevaba desde el valle como una cicatriz. Concreto y óxido tragándose la luz de la mañana. Una vez había construido armas para nuestras guerras. Ahora era la fortaleza para la que nunca terminó. Aparcamos a medio kilómetro y entramos a pie. Víctor y Rigo flanquearon la cerca, cortando a través de bobinas de alambre de púas mientras Braulio monitoreaba escaneos de calor en una tableta. Todo el edificio pulsaba con firmas de energía tenues, generadores zumbando bajo el piso. Susurré, ha alimentado todo el sitio. Eso significa sistemas de defensa en línea. Braulio asintió. Si activamos una sola línea, todos allí lo sabrán. Nos movimos a través de hierbas altas hasta que el suelo se convirtió en rejilla de metal. El aire olía a hierro y lluvia, espeso y frío. Adentro, la fundición resonaba con maquinaria rechinante. Voces distantes, hombres de Mateo, tal vez una docena. Llevaban rifles de asalto, pero sin disciplina. Mercenarios pagados para seguir respirando. Rigo se deslizó entre pilares, contó pasos y murmuró, 4 corredor izquierdo. 2 por las cintas transportadoras.
Toma al par, dije. Desapareció como humo. Para cuando llegamos al piso central, 2 golpes sordos señalaron el final de esa conversación. Víctor señaló hacia una escalera que subía en espiral a la plataforma superior. Estará allá arriba. Quiere que te arrastres hacia él. Sonreí levemente. Entonces caminemos. En la pasarela, el mundo se redujo al golpe de las botas y el peso de todo lo que me trajo aquí. Esteban, Lidia, cada rostro de mi pasado. La barandilla estaba resbaladiza por el polvo. A mitad de camino, los altavoces crujieron cobrando vida. Siempre te gusta el dramatismo. Fantasma. Ven a casa y terminaré esto limpio. La voz de Mateo. Calmada. Medida. ¿Peligrosa? Manténlo hablando, susurró Braulio. Dime, continuó Mateo, cuando te entregaron medallas por corregir lo incorregible, ¿alguna vez preguntaste qué arreglaba realmente? ¿O estabas demasiado ocupado enterrando evidencia? Levanté el micrófono en mi cuello. Convertiste una venganza en genocidio, Cruz. Eso es lo que arreglaste. Su risa rodó a través de los conductos. ¿Crees que esto se trata de venganza? Se trata de mostrarle a la máquina lo que sus héroes realmente son. Cuando llegamos a la plataforma superior, una puerta blindada esperaba medio abierta. Más allá de ella, luz, movimiento. Escuché música sonando bajo desde altavoces antiguos. Alguna vieja pieza instrumental llena de estática. Víctor asintió, listo para irrumpir. A mi señal, susurré. Nos movimos rápido. Granada aturdidora primero, arma segundo. La explosión iluminó la habitación de blanco, y nos vertimos a través de la puerta. Mateo estaba allí, de pie entre paneles de control. Arma a su lado. No se inmutó. A su alrededor estaban 4 guardias restantes. Rifles temblando en manos nerviosas. Me sonrió como a un viejo amigo. Siempre la entrada del héroe. Apunté directo a su pecho. Suelta el arma. No lo hizo. En cambio, hizo una señal a sus guardias. Lárguense. Vacilaron. Ahora. Uno por uno, retrocedieron, desapareciendo por el pasillo exterior. En el momento en que se fueron, se volvió hacia mí. Esto es entre nosotros de todos modos. El silencio se extendió hasta que mi pulso fue el único sonido. Tocó una unidad de archivo en la mesa. Todo lo que construí, todo lo que ayudaste a crear, está todo aquí. Prueba de que nunca fuimos soldados, solo instrumentos. No puedes matar esa verdad. Di un paso más cerca. Mataste a un niño por ello. La mandíbula de Mateo se tensó. Por un latido, pensé que vi arrepentimiento. Luego desapareció. Te quería roto y lo estás. Mírate cazando redención de un sistema muerto. ¿Llamas a eso redención?, pregunté. Yo lo llamo limpieza. Se movió repentinamente, el arma destellando hacia arriba. Disparamos al mismo tiempo. Mi bala se desgarró en su hombro. Su disparo atravesó la barandilla detrás de mí. El dolor atravesó su rostro, pero se rió. Todavía más rápido que yo. Víctor se apresuró a entrar. Arma levantada. Mateo agitó su mano buena débilmente. No te molestes, viejo amigo. Esta parte es mía. Se tambaleó hasta el borde de la plataforma. Las llamas de los hornos inferiores lo pintaron con luz naranja. Me quemaste, dijo. Confirmas todo lo que piensan de ti. Bajé mi arma. Entonces dime por qué, Mateo. Tosió fuerte, la sangre derramándose entre sus dientes. Porque nadie recuerda a los que quedaron atrás. Su mano se movió al bolsillo de su chaleco. Otro detonador. Lo harán ahora. Me abalancé. El destello quemó mi visión. La explosión me arrojó hacia atrás contra Víctor. El metal gritó mientras el piso se abría. El calor rugió por las paredes. Cuando volví en mí, la fundición estaba ardiendo de adentro hacia afuera. El cuerpo de Mateo había desaparecido. Tragado por el fuego o escapado. No podía decirlo. Braulio me puso de pie.
Tenemos que movernos. Toda la estructura está colapsando. Tropezamos hacia la luz del día, ahogándonos con el humo. Afuera, Rigo nos ayudó a subir a la camioneta. El cielo detrás de nosotros era rojo, una columna de fuego, marcando el final de algo demasiado grande para nombrar. Mientras conducíamos, vi las llamas desvanecerse en el espejo. Una parte de mí esperaba que Mateo finalmente estuviera muerto. La otra parte sabía que los hombres como él no morían. Persistían en sistemas, archivos, historias contadas por aquellos que nunca sabrían lo que realmente sucedió. Víctor dijo en voz baja, ¿crees que se acabó? Miré hacia adelante, con la voz apenas más que un susurro. No hasta que alguien diga la verdad. El cielo sobre la fundición arruinada parecía magullado, pesado con humo y amanecer. Las llamas habían comido a través del ala lejana durante la noche, dejando solo hierro retorcido y silencio. Me quedé allí más tiempo del que debería haber estado, con las palmas quemadas, viendo los restos asentarse en la quietud. Mateo Cruz se había ido. Muerto tal vez o llevado por el caos que creó. Ya no importaba. El ruido se detuvo y por primera vez en meses, también lo hizo la parte de mí que seguía temblando. Víctor cojeó hacia mí, arrastrando una bolsa de lona medio derretida. No hay señales de sobrevivientes. Ni siquiera él. Asentí. Bien. Deja que los fantasmas se entierren a sí mismos. Rigo y Braulio estaban junto a las camionetas parchando heridas con toallas rotas y cinta adhesiva. El humo hacía que todos parecieran mayores. Braulio dijo en voz baja, toda la red está fuera de línea. Nadie sabrá nunca lo que realmente sucedió aquí. Está bien, respondí. Algunas verdades no pertenecen a los titulares. 3 días después, nos dispersamos. Rigo desapareció de nuevo en las montañas. Víctor tomó un trabajo entrenando unidades de rescate y Braulio se quedó para borrar nuestros nombres de cada base de datos como si nunca hubiéramos existido. Uno por uno, las comunicaciones se quedaron en silencio. Sin despedidas, solo hombres desvaneciéndose en la estática donde siempre pertenecieron. Alquilé un lugar pequeño cerca de la costa norte, una choza de una sola habitación donde el viento del océano olía más limpio que cualquier cosa que hubiera respirado desde la guerra. Sin armas, sin uniformes, solo tiempo. Pero la culpa tiene una forma de encontrar grietas en la paz. Cada noche veía la cara de Esteban en el humo. Cada mañana escuchaba la voz de Lidia resonando. No pensé que realmente lo haría. Pensé que la venganza cerraría la herida, pero solo me enseñó cuán profunda era realmente. Un mes después, llegó una carta. Sin sello, sin nombre. Dentro, una fotografía de la tumba de Esteban, recién limpia. Junto a ella había un frasco de flores silvestres y una inscripción garabateada en la parte inferior. Él merecía algo mejor. Todos lo merecíamos. La letra de Lidia. Estaba viva y a salvo en algún lugar muy lejos bajo una vida inventada. Leí esa nota una docena de veces antes de meterla en el bolsillo de mi pecho. Por una vez, el dolor se sintió más suave. Ella había hecho lo que yo no podía, aprender a vivir de nuevo. Esa tarde, conduje al pequeño cementerio fuera de la ciudad. Coloqué el emblema de mi unidad en la lápida de Esteban, el metal frío contra mis dedos. Sabes, susurré, fuiste más valiente que yo. Entraste en el mundo creyendo que podía ser amable. Yo solo vi la parte que muerde. Un viento suave se movió a través de los árboles. A lo lejos, podía escuchar risas desde un parque. El sonido de niños vivos, ordinarios, no tocados por el fuego. Me golpeó más fuerte que cualquier campo de batalla. Las semanas se convirtieron en meses. El caso de la fundición desapareció de las noticias. Eje Rojo fue borrada de los registros del gobierno como si nunca hubieran existido. Una noche, mientras archivaba equipo viejo en el almacenamiento, encontré la placa de identificación quemada que Mateo había enviado antes del final. El calor había borrado la mitad del nombre, pero los números todavía brillaban débilmente. La arrojé al océano a la mañana siguiente y la vi hundirse hasta que el agua dejó de ondular. Aún así, la tranquilidad nunca llegó realmente. Comencé a usar la inquietud de manera diferente, ayudando a los veteranos a encontrar familias desaparecidas, encontrando refugio para niños reclutados por viejas pandillas que solían adorar el nombre de los buitres.
No sabían quién era yo. No se lo dije. Algunos fantasmas ayudan mejor cuando permanecen invisibles. Una tarde lluviosa, 2 chavos entraron al centro necesitando comida. Sus caras me recordaron a Esteban. Delgados, asustados, desesperados por ser vistos. Habían huido de un grupo que les prometió poder a cambio de lealtad. Solo queríamos pertenecer, dijo uno. Me arrodillé frente a ellos. Entonces pertenezcan a algún lugar que los haga mejores, no más vacíos. Asintieron, agarrando las tortas que les entregué. Los vi comer y sentí que algo se asentaba dentro de mí, como un propósito, no un castigo. Tal vez esto era lo que Esteban hubiera querido para mí todo el tiempo. Pasó otro mes. La radio una mañana mencionó una serie de donaciones anónimas que financiaban la rehabilitación juvenil en ciudades una vez infectadas por la influencia de Eje Rojo. El nombre de la fundación me hizo dejar de respirar por un segundo. Iniciativa Luz de Esteban. Yo no la había comenzado, pero alguien lo había hecho. Tal vez Lidia, tal vez incluso Braulio moviendo hilos detrás de la cortina. Quienquiera que fuera, llevaban la promesa que había susurrado sobre esa tumba. Y eso fue suficiente. Un año después. No un año después. El tiempo no cura en números ordenados. Simplemente sigue moviéndose hasta que un día te das cuenta de que el silencio no duele tanto. Me paré en un muelle esa mañana viendo el sol derretirse sobre el océano. Mi reflejo ya no parecía un soldado, solo un hombre que finalmente había dejado de correr del fuego que llevaba a todas partes. Escuché pasos detrás de mí. La voz de Braulio, medio divertida, medio cansada. Podría haber adivinado que terminarías cerca del agua. Encuentras paz donde suena diferente, dije. Me entregó una pequeña memoria USB. Lo último de los archivos de Mateo. Todo sobre Eje Rojo borrado excepto una carpeta etiquetada Legado de Fuego. ¿Quieres que la tire? Miré la unidad, su superficie reflejando el amanecer. No, guárdala. Deja que la verdad duerma, pero asegúrate de que alguien recuerde que existió. Braulio asintió, la deslizó de nuevo en su bolsillo y se alejó sin otra palabra. Cuando se fue, me senté allí escuchando el oleaje hasta que el horizonte se desdibujó. Por primera vez en una eternidad, susurré el nombre de Esteban sin que me rompiera. A veces el cierre no es un final limpio. Es despertar, respirar tranquilamente y darte cuenta de que sobreviviste a lo único que pensabas que te acabaría. No era un héroe ni un asesino buscando redención. Solo era un padre que aprendió lo que cuesta el perdón y a que sabe la paz cuando finalmente te la ganas. Y ahí es donde la historia realmente termina. Justo donde el fuego se convierte de nuevo en luz. Antes de irte, quiero preguntarte algo importante. Cuando la venganza finalmente encuentra su fin, ¿qué queda atrás? ¿Las cenizas o las personas que se levantan de ellas? Cuéntame tus pensamientos abajo. Me encanta leer lo que sientes después de cada historia. Cada comentario me dice por qué sigo escribiendo estas noches en algo que vale la pena recordar. Si esta historia te conmovió aunque sea un poco, toca ese me gusta suavemente. Significa más de lo que crees. Dale a suscribirse si quieres viajar conmigo de nuevo hacia la próxima historia de venganza emocionante, emocional y épica que ya está esperando respirar. Y cuéntame en los comentarios qué tipo de historias te gustan más. Traición entre familia, fuerzas especiales, venganza, secretos prohibidos, angustias silenciosas. Te traeré la que anhelas a continuación. Escrito para las cicatrices que solo tú conoces. Hasta que nos encontremos de nuevo en otra tormenta, otro fuego, otra historia. Cuida tu corazón y manténlo humano.